Quiero dejar algo claro desde el principio. No soy una persona que crea en cualquier cosa que lee en Internet. No crecí viendo videos de terror ni buscando historias paranormales. De hecho, durante años, ni siquiera sabía que existía algo llamado Skinwalker. Y aún así, esto me pasó. Todas estas experiencias ocurrieron cuando todavía vivía con mis padres en Utah, lejos de la ciudad. Crecí en una granja, rodeada de campo abierto, animales y silencio. Desde muy chica aprendí a reconocer sonidos, olores, comportamientos. Salía a cazar con mi papá y mis hermanos varias veces al año. Acampábamos, recorríamos terrenos enormes. Conozco a los animales. Sé cómo se mueven. Sé cómo huelen. Sé cómo reaccionan. Por eso, lo que vi esa noche no encajó con nada. Esto pasó hace unos 7 años, a finales de octubre. Yo tenía 18 años. Mi novio en ese entonces, hoy mi esposo, tenía 21. Para mantener privacidad, lo llamaré Rob. Rob era todo lo contrario a alguien nervioso. Era un tipo grande, fuerte, estrella de fútbol americano. Medía alrededor de 1,80 m y pesaba más de 100 kilos. No se asustaba fácil. Vivía en Salt Lake City, pero aún así manejaba todos los días después del trabajo para verme. Esa noche se quedó más tiempo de lo normal. Ya era muy tarde. Cerca de las 3 de la mañana, Rob empezó a sentirse mal y decidió irse antes de que amaneciera. Salimos por la puerta trasera de la casa, caminando hacia el frente donde estaba estacionado su coche. Apenas cruzamos la puerta, el olor nos golpeó. No fue gradual, no fue leve, fue inmediato. Olía a carne podrida, pero no a un animal recién muerto. Olía como algo que llevaba semanas descomponiéndose. Era un olor espeso, pesado, que parecía quedarse pegado en la garganta. Rob bromeó diciendo que el aire del campo apestaba más de lo normal. Yo pensé lo mismo. Tal vez una vaca había muerto ese día y nadie lo había notado. En una granja, esas cosas pasan. Pero algo no cuadraba. El olor era demasiado fuerte y demasiado concentrado. Cuando llegamos a su coche, Rob metió sus cosas rápido. Salió para darme un último abrazo y fue entonces cuando algo llamó mi atención al otro lado del jardín. Al principio pensé que era un perro. Era flaco, demasiado flaco, huesudo. Caminaba raro, como si apenas pudiera sostenerse. Mi primer impulso fue pensar que era un perro callejero enfermo y estuve a punto de espantarlo. Pero me detuve. La forma de su cuerpo no era la de un perro. Tampoco era del todo la de un coyote. Estaba olfateando el jardín delantero del vecino, moviéndose despacio, de forma irregular. De pronto, se quedó completamente quieto y nos miró. No fue una mirada casual, no fue curiosidad animal, fue una mirada fija, directa, como si no solo nos viera, sino que nos evaluara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en esa mirada no estaba bien. Entonces, pasó. La cosa se levantó. Se levantó sobre 2 patas. No fue torpe, no fue brusco, no se tambaleó. Se incorporó con una suavidad antinatural, quedando mucho más alta de lo que debería. Su cuerpo era largo, desgarrado, extraño. Y sin darnos tiempo de reaccionar, salió corriendo hacia los campos detrás de la casa del vecino. Pero no corrió como un animal. Corrió como algo que sabía exactamente lo que hacía. Era rapidísimo, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería ser. Y lo peor, no escuché sus pasos. No hubo sonido de patas golpeando el suelo, solo movimiento. Me aferré a Rob con todas mis fuerzas. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Lo miré esperando que dijera algo, que riera nervioso, que lo explicara. Pero él seguía mirando hacia el campo, completamente pálido. Le susurré, casi sin voz. ¿Qué diablos fue eso? Rob no respondió de inmediato. Sin dejar de mirar, me dijo en voz baja, firme, urgente: «Métete a tu casa ahora. Cierra las puertas, cierra las persianas, apaga las luces y llámame». No pregunté nada, no discutí. Salí corriendo. Atravesé el patio trasero como nunca antes, entré a la casa y cerré todo como me dijo. Subí a mi habitación, que da al frente de la casa, y miré por la ventana. El coche de Rob ya no estaba. Había salido tan rápido que ni siquiera lo vi irse.
Nunca había marcado su número tan rápido. Contestó casi de inmediato, preguntándome si estaba bien, si había cerrado todo, si estaba a salvo. Cuando me calmé un poco, le volví a preguntar qué habíamos visto. Al principio no quería decirme. Dijo que no quería asustarme, pero al final suspiró y me lo dijo. Eso que vimos no era un animal, era un skinwalker. Me explicó que lo sabía porque ya había visto uno antes, que un amigo suyo, de origen navajo, estaba con él la primera vez, que su abuela les había contado las historias, les había advertido qué eran y qué no debían hacer jamás. No acercarse, no provocarlos, no hablar de ellos, ni siquiera pensar demasiado en ellos. Esa noche no dormí. Durante mucho tiempo dejamos de vernos en mi casa. Preferíamos salir en la ciudad, en lugares iluminados, llenos de gente. 7 años después estamos casados y vivimos lejos del campo. Y aún así, casi nunca hablamos de esa noche, porque cada vez que lo hacemos, el miedo regresa como si hubiera pasado ayer. Y lo peor de todo es que esa fue solo la primera vez. Ese no fue el único encuentro. En la siguiente historia, el aviso vino de alguien que ya sabía exactamente qué era y decidió huir. Siempre he pensado que mi abuela, por parte de mi mamá, era distinta. No en el sentido gracioso o excéntrico, distinta de verdad. No era religiosa, nunca hablaba de Dios, ni de iglesias, ni de rezar, pero creía en muchísimas cosas que nadie más tomaba en serio, cosas que la mayoría descartaría como supersticiones o leyendas. Su mamá era navajo de pura sangre, su papá, irlandés. Ella creció en Nevada y nunca había ido más al este que Montana. Desde que tengo memoria, hablaba de cosas que no veía nadie más. Cuando yo estaba en primaria, mi familia y yo fuimos a visitarla. Recuerdo que al principio todo parecía normal. Las típicas visitas a casa de alguien mayor, silencios largos, conversaciones lentas, televisión bajita. Pero había algo que siempre me incomodó. Las cortinas. Mi abuela nunca las abría, ni de día ni con sol. Siempre estaban cerradas y aún así constantemente se acercaba a la ventana y se asomaba entre la tela, con cuidado, como si no quisiera ser vista. Alguien siempre le preguntaba lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Y ella siempre respondía igual, con total naturalidad. El Genaldushi me está mirando. No lo decía como broma, no lo decía para asustar, lo decía como quien comenta que está lloviendo. Eso duró casi toda la visita, cada día, varias veces al día. Nadie la confrontaba porque era la abuela y porque honestamente no sabíamos qué responder. Unos días antes de que nos fuéramos, pasó algo que nadie olvidó. Esa tarde, mi abuela estaba en el patio delantero con mi hermano menor, que en ese entonces era apenas un niño. Estaban plantando flores. Yo estaba dentro de la casa con el resto de la familia, cuando de repente escuchamos a mi abuela gritar. No fue un grito normal, fue pánico puro. «¡Aléjate de esa criatura! ¡No es seguro!». Todos salimos corriendo. En Nevada, cuando alguien grita así, piensas en lo mismo. Una serpiente de cascabel, un alacrán, algo venenoso. Pero cuando llegamos al patio, no vimos nada pequeño. Vimos a mi abuela aferrada a mi hermano, temblando, arrinconada contra la pared de la casa. Y frente a ellos estaba ese perro. Era enorme, negro, del tamaño de un gran danés. Su cuerpo era demasiado grande para estar tan quieto. No gruñía, no ladraba, no enseñaba los dientes, solo miraba. Nunca había visto a un animal mirar así. No era agresividad, no era curiosidad, era una mirada profunda, fija, como si estuviera evaluando algo. Nos miró a todos por un momento, bufó suavemente y salió corriendo. No recuerdo si se movía más rápido de lo normal, eso se perdió con los años, pero hay algo que nunca olvidé. Sus ojos eran amarillos, pero no brillantes, eran profundos, hundidos, como si no pertenecieran a un perro. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Se acercó a mi abuela y le preguntó qué había pasado. Mi abuela estaba pálida,
respirando rápido, repitiendo lo mismo una y otra vez. El Yenaldushi me ha encontrado. El Yenaldushi me ha encontrado. No quiso explicar nada más. No quiso hablar del perro. No quiso responder preguntas. Un par de semanas después, se mudó. Así, sin despedidas largas, sin avisos, nunca volvió a vivir en ese lugar. Y nunca más volvió a hablar de lo que vio en ese patio. En los 2 primeros casos, alguien logró alejarse a tiempo. El siguiente encuentro ocurrió cuando ya no había nadie más alrededor. Esto pasó hace unos 12 años. Mi familia tiene un rancho ubicado en el corazón de una reserva indígena. Es un lugar aislado, silencioso, donde la noche se siente distinta. Ahí crecí escuchando historias, leyendas, advertencias que siendo niño uno no se toma en serio. Ese invierno estaba en casa por Navidad, cuidando el rancho mientras mis papás habían salido a hacer compras. Yo me quedé solo. Era tarde, demasiado tarde para que algo pasara. O eso pensaba. De pronto, las vacas empezaron a volverse locas. No fue un mugido normal, fue pánico. Todas al mismo tiempo. Golpes, carreras, ruido metálico de cercas. En ese lugar, eso solo significaba una cosa: perros salvajes. Había muchos en la zona. Ya había pasado antes. Así que hice lo que siempre se hace en un rancho. Me puse las botas, agarré la escopeta, la cargué y salí. La escena parecía sacada de una película de terror barata. El cielo estaba nublado, pero había luna llena. No se veía completa, solo se asomaba entre las nubes, lo suficiente para iluminar el campo cubierto de nieve. Todo era blanco, todo brillaba, y todo estaba demasiado silencioso, excepto por los animales. Corrí hacia el campo y entonces los vi. 2 perros. Estaban parados uno frente al otro, peleando. No mordían, no rodaban por el suelo. Se observaban tensos, como si la pelea aún no empezara. Pensé que era mi oportunidad. Perfecto. 2 por 1. Metí un cartucho en la recámara del calibre 12. El sonido del cerrojo fue fuerte, seco, inconfundible. Y entonces pasó. Los 2 perros se detuvieron al mismo tiempo. Giraron la cabeza lentamente y me miraron. No como animales asustados, no como presas. Me miraron como si me hubieran estado esperando. Y sin ningún aviso, salieron corriendo. Pero no en 4 patas, en 2. Se levantaron y comenzaron a correr erguidos, con una naturalidad imposible. No tropezaron, no dudaron, no se arrastraron. Simplemente corrieron. Me quedé completamente gelado. No levanté el arma, no grité, no respiré. En ese instante, todas las historias que había escuchado de niño regresaron de golpe. Historias de fogata, cuentos que los niños indígenas contaban para asustarnos, leyendas que yo siempre había descartado, porque yo era un güero, y hasta esa noche eso solo eran cuentos. Pero ahí, bajo la luna, en medio del campo, entendí algo. Esas historias no se inventaron de la nada. Esa noche dejaron de ser leyendas, y nunca volví a salir solo al campo después del anochecer. Los encuentros anteriores ocurrieron lejos de la gente. El siguiente pasó en un lugar donde nadie esperaba algo así. Esto me pasó hace unos 3 años, y hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vi. Durante mucho tiempo traté de convencerme de que era solo un animal raro, algo deformado, enfermo, una coincidencia. Pero no. Mientras más lo pienso, más claro tengo algo. No era solo un animal. Tampoco quiero que nadie piense que estoy loca, porque lo peor de todo es dónde pasó. No fue en medio de la nada, no fue en un bosque remoto, fue cerca de una de las zonas más pobladas del país. Desde ese día, nunca, jamás vuelvo a caminar de noche por parques naturales o lugares seminaturales donde tienes que usar las luces altas del coche. Siempre siento que algo me observa. Esto pasó cerca de las montañas de Santa Mónica, por la zona de Los Ángeles, Malibú. Era verano. En ese entonces estaba con mi novio y yo estaba insistiendo, chingándolo, la verdad, con que quería ver estrellas fugaces.
El problema es que viviendo en Los Ángeles eso es casi imposible. Smog, contaminación lumínica. Si quieres ver el cielo tienes que manejar mínimo 2 horas. Pero queríamos algo cercano. Buscamos reseñas, el lugar parecía seguro y además yo ya había ido antes sin problemas. Esa noche había una lluvia de meteoros, así que no éramos los únicos con la idea. Al llegar a la entrada del parque, vimos a varias personas con telescopios, cámaras, cobijas. Todo se sentía normal. Y entonces tuve una idea estúpida. Le dije a mi novio que mejor nos fuéramos más adentro, lejos de la gente, para estar solos. Introvertida, sí, pendeja también. Más allá del estacionamiento parecía haber un sendero. Nada cerrado, nada raro. Él aceptó. Caminamos menos de 1 milla hasta un punto solitario. Vimos a otra pareja quedarse cerca, pero después desaparecieron hacia una formación rocosa. Pensé que estaríamos tranquilos. Extendí mi cobija. El cielo estaba hermoso. La lluvia de meteoros no decepcionó. Pero casi de inmediato, algo cambió. Se me erizó el pelo de la nuca. Sentí la piel de gallina y tuve esa sensación horrible, la de estar siendo observada. Me giré. No vi nada. Mi novio me dijo que me calmara, que estaba exagerando, que seguramente era mi imaginación. Además estábamos medio estacionados ilegalmente como los demás, y él pensaba más en que nos remolcaran el coche que en cualquier otra cosa. Pero la sensación no se fue. Al contrario, empeoró. Estuvimos ahí como máximo 10 minutos. Ya no pude más. Le dije que quería irnos, que algo no estaba bien, que sentía que algo nos acechaba. Entonces lo vi. Un coyote. Estaba solo, lo cual ya era raro. Los coyotes suelen andar en grupo. Caminó cerca y se metió entre unos arbustos. Supuse que lo había perdido de vista, pero la sensación seguía ahí, como si el coyote no fuera el problema real. Mi novio empezó a burlarse, que solo estaba paranoica, que cómo le iba a tener miedo a un coyote pequeño. Empecé a caminar rápido hacia el coche. Él me decía que bajara el ritmo, que exageraba. Me di la vuelta, y entonces lo vi. Había farolas iluminando partes del sendero. Esta cosa evitaba las luces, moviéndose justo entre los espacios oscuros. A su lado estaba el coyote de antes. Ambos se detuvieron, pero lo que me heló la sangre fue ver qué estaba haciendo esa cosa. Tenía la cara aplastada contra el suelo, exactamente donde yo había estado parada minutos antes, como si estuviera oliendo, analizando, obsesionada. No la vi bien hasta que se movió bajo una de las luces y giró ligeramente el cuerpo. Sentí pavor puro. Quise correr, pero llevaba chanclas. Sabía que si corría me iba a caer. Mi novio, todavía intentando racionalizarlo, empezó a llamarla, diciendo que era un perro raro, un coyote deformado. Pero cuando se paró bajo la luz, su risa desapareció. En ese momento noté algo más. Silencio. No había grillos. No había insectos, nada. La noche estaba muerta. Ahora sí la vi bien. Era mucho más grande que el coyote. No entendía cómo lograba esconderse. No tenía pelo. Su piel era gris, pálida. Parecía un humano agachado en 4 patas, pero no encajaba. No tenía hocico, no tenía orejas. Estaba calva. Las piernas eran incorrectas, como de perro o gato, pero mal colocadas. Los dedos eran enormes, largos, delgados. La columna vertebral sobresalía de forma grotesca. El estómago estaba tan hundido como el de un animal hambriento. Y empezó a seguirnos, con la cara pegada al suelo, avanzando rápido, sin hacer ruido. Empezamos a trotar, intentando no hacer escándalo. Yo estaba al borde de llorar. Lo único que podía pensar era que se parecía al monstruo del laberinto del fauno. Esa es la imagen más cercana que puedo usar. Cuando vimos patrullas de policía sacando a la gente de la zona, sentí alivio por primera vez. Nos metimos al coche, no hablamos en todo el camino. Durante una semana entera, tuvimos pesadillas con esa cosa. Se lo conté a mi familia. Algunos dijeron que era un nahual, otros hablaron de skinwalkers, otros de nightcrawlers. Da igual el nombre. Lo único que sé es esto. Nunca más voy a salir de noche a parques salvajes.
Y cada vez que veo un coyote, siento que me está mirando a mí. Por seguridad, simplemente dejé de ir. Hasta ahora, los encuentros fueron breves. El siguiente duró varios días. Esto pasó hace apenas un par de meses. Mi pareja y yo fuimos a Joshua Tree por aproximadamente una semana, después de haber estado en Los Ángeles por un concierto. Ya habíamos ido a JT unas 4 o 5 veces antes, así que no éramos turistas improvisados ni gente ajena al desierto. Conocemos el silencio, el calor, la soledad. Nada de eso nos asusta. Por eso, lo que pasó ahí, todavía no lo puedo explicar. La casa donde nos quedamos estaba al sur de Joshua Tree, justo colindando con el parque. Estaba en la base de una montaña enorme de rocas, como un montón apilado de piedra antigua. La carretera principal quedaba a media milla, y la casa más cercana donde vi gente estaba a unos 1000 o 1500 pies. Y eso solo el último día. Asumimos que también era un Airbnb. Llegamos justo cuando el sol se estaba poniendo. Desde el primer momento la casa se sintió rara. No mala, no peligrosa, solo equivocada. Desempacamos sin decir nada. Los dos lo sentimos, pero ninguno quiso verbalizarlo. A veces decir algo lo vuelve real. Seguimos con la rutina, cenamos ligero, tratamos de relajarnos. A las 10 de la noche exactas, algo cambió. No gradualmente, no poco a poco, de golpe. El ambiente pasó de raro a malo. El aire se volvió pesado, denso. Ambos sentíamos que nos estaban observando, no desde un punto específico, sino de todo, como si la casa ya no fuera un refugio. Nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente todo estaba bien, normal. El sol, el desierto, el silencio agradable. Pensamos que había sido sugestión. Pasamos el día afuera y regresamos a la casa justo al atardecer. Preparamos la cena, platicamos. Dieron las 10. Y otra vez el ambiente cambió. Esa noche no pude dormir. Mi pareja se fue a la cama, pero yo me quedé en la sala, escribiendo, revisando el teléfono, tratando de distraerme. Alrededor de las 3 de la mañana lo escuché. Un silbido. No viento, no aire entre rocas. Un silbido humano. 6 segundos completos, como una canción silbada con labios. Venía de afuera, muy cerca. A la mañana siguiente comprobé que no se podía escuchar un silbido así desde más de 15 o 20 pies de la ventana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Entré en modo pelea o huida. Me quedé despierto hasta que salió el sol, con mi pistola a un lado, escuchando cada sonido. A la mañana siguiente salí a revisar la arena. No había huellas humanas. Pero en el lado opuesto de la casa encontramos huellas de patas muy grandes. Lo raro era que no parecían tener patas traseras, solo huellas delanteras. Pensé que tal vez caminaba tan sincronizado que pisaba sus propias huellas, pero no estoy seguro. Había huellas de coyote en el camino de entrada, más viejas, claras, normales. Estas no eran iguales. Estas venían directamente de la colina de rocas detrás de la casa, avanzaban hasta la puerta lateral del Airbnb hacia la habitación, y ahí se acababan. No giraron, no regresaron, no se dispersaron. Simplemente desaparecieron. Eso todavía me da un miedo de la chingada. Más tarde, mientras tratábamos de entender qué demonios estaba pasando, mi pareja me llamó desde el otro lado de la casa. Un correcaminos apareció de la nada. Literalmente, miraron hacia abajo y ahí estaba, parado junto a ellos. Se veía mal, raro. El pico estaba cruzado, su cuerpo se veía demacrado y tenía unos ojos enormes que no dejaban de moverse, escaneando todo. No se sentía como ver un animal, se sentía como ser observado. Pensamos que estaba enfermo o herido, así que llamamos a un centro de rehabilitación de vida silvestre. Nos dijeron que intentáramos atraparlo si podíamos. Lo intentamos, pero siempre era un poco demasiado rápido. Lo extraño es que no huía. Se quedaba en el área, nos esquivaba y esperaba.
Salíamos del día y decidimos pasar la mayor parte de la noche afuera para evitar la casa, pero eventualmente regresamos, ya pasada la medianoche. La casa estaba peor. Cubrir las ventanas con sábanas ayudó un poco, pero la sensación de ser observado no se fue. Esa noche, otra vez, escuché un silbido. Esta vez solo 2 silbidos cortos, pero con el mismo tono humano. También escuché un crujido extraño afuera. Otra noche en vela, otra mañana sin respuestas. Ese día tratamos de relajarnos, y cuando la tarde se convirtió en noche, el correcaminos regresó. Intenté atraparlo de nuevo. Corría unos 10 pies, se detenía, se giraba y me miraba. Esperaba. Me acercaba y hacía lo mismo, una y otra vez, hasta que levanté la vista y me di cuenta que el sol se estaba poniendo y yo estaba casi en las estribaciones de la montaña de rocas. El correcaminos me había llevado lejos de la casa. Me detuve. Algo no estaba bien. Me di la vuelta. El correcaminos me siguió. Intentó llamar mi atención como si quisiera que lo siguiera todavía. Nunca en toda mi vida un animal salvaje se había comportado así conmigo. Volví a la casa. El correcaminos se quedó en la parte alta del camino de entrada, mirando, observándonos. Esa noche fue tranquila. Nos fuimos a la mañana siguiente, y cuando sacamos la basura al basurero, a unos 100 pies de la casa, vimos algo que terminó de romperme. Una sola huella humana en la arena. Solo una, sin huellas que llegaran a ella, ni huellas descalzas. Y cualquiera que conozca esa zona sabe que nadie camina descalzo ahí. Entre escorpiones, serpientes, cactus y rocas, es impensable. Nos fuimos. Después investigamos y leímos que esa zona es conocida por encuentros y folclore relacionado con skinwalkers. No sabía casi nada de ellos antes, y todavía sé muy poco ahora, pero todo lo que pasó, pasó de verdad. Y mientras escribo esto, se me sigue erizando la piel. El siguiente video continúa con relatos igual de perturbadores. Testimonios de personas que estuvieron dentro de sectas y descubrieron demasiado tarde en qué se habían metido. Los relatos que escuchaste hoy fueron compartidos como experiencias reales, y muchos de ellos dejaron a quienes los vivieron con secuelas que aún no desaparecen. Si tienes una historia y quieres compartirla, puedes enviarla al correo baddog2707@gmail.com. Suscríbete si quieres seguir escuchando este tipo de testimonios. Y esta noche, antes de dormir, asegúrate de que la ventana esté cerrada.